Buenos días, mi nombre es Maite Daniela Mayren Hernández. Estoy cursando el primer año en la licenciatura en Psicología y en este video vamos a desarrollar la unidad de aprendizaje de Psicología y Migración. Comenzamos. En la introducción explicaremos a detalle los temas de interés social que se aterrizaron durante la unidad de aprendizaje en el ciclo escolar. Cabe destacar que la unidad fue enfocada en el tema de suma importancia que es la migración, sus agravantes y todo lo relacionado a ello. La exposición de estos temas nos ayudará a comprender a fondo un poco de lo que las personas migrantes viven y padecen en el día a día al adentrarse a esta aventura. Migración. Entendemos que la migración es el desplazamiento de las personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división política administrativa. ¿Cuáles son las causas de la migración? Las personas comienzan a migrar desde el primer momento en que se encontraron en la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida. En ello encontramos que las condiciones laborales que posiblemente se generan en su país o región no son las que ellos consideran pertinentes para una mejor vida. También la educación o alguna guerra que se desate dentro de su región o país. Es por ello que buscan las alternativas de la migración. Tipos de migración. Englobamos 4 tipos de migración. La primera sería la temporal, circular o transitoria, donde el migrante realiza desplazamientos recurrentes y continuos. La residencia habitual se mantiene en su comunidad de origen y solo realiza cambios estacionales de residencia dependiendo de sus intereses y necesidades. La migración permanente hace referencia al cambio definitivo del lugar de origen de la persona que decide emigrar. Migración interna. Son los movimientos dados dentro del mismo país de origen del migrante, es decir, el cambio de residencia se da de un estado o región a otro. Este puede ser rural-rural, rural-urbana y urbana-urbana. La migración de retorno. Es el movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no, incluye la repatriación voluntaria. Migración mexicana en Estados Unidos. La década de 1990 marcó diversos cambios en el patrón migratorio, el cual tuvo un incremento de migración mexicana hacia Estados Unidos. Actualmente, del año 2000 al 2020, en esta gráfica podemos darnos cuenta que el aumento de migrantes hacia los Estados Unidos aumentó. Procesos psicológicos en la experiencia de migración. El proceso migratorio genera procesos psicológicos durante el desplazamiento de la persona o grupo de personas, también cuando llegan al lugar de destino. Es importante entender a los procesos psicológicos en la migración como un suceso de vida estresante que padecen las personas involucradas. Por ejemplo, el proceso de duelo, el proceso de adaptación, los ajustes al ambiente físico y social, la nueva formación, el conocimiento y el aprendizaje. Duelo ambiguo. Este tipo de duelo se caracteriza por la falta de una resolución clara o definitiva en torno a una pérdida, lo que genera una situación única y profundamente desafiante para aquellos que la experimentan. Este duelo se vive cuando desaparece una persona y después de un tiempo sus seres queridos no saben si despedirse o conservar la esperanza del regreso. Las emociones experimentadas en el duelo ambiguo son a menudo contradictorias y cambiantes, y los individuos pueden sentir una mezcla de esperanza y desesperación, culpa, ira y tristeza profunda. Estas fluctúan y pueden ser abrumadoras, reflejando la incertidumbre de la situación.
Un ejemplo más claro podría ser el del rostro del Alzheimer, que solo indica ausencia. Es, en un sentido más literal, una máscara, y puede ser un adiós sin marcharse. Los duelos de los migrantes. El duelo migratorio es un tipo de elaboración de la pérdida que empieza cuando una persona emigra. El duelo es la reacción normal ante la pérdida, ya sea la pérdida de una persona querida o, en este caso, como ya lo mencioné, cuando un ser querido emigra. Cuestiona los recursos y estrategias de adaptación de cada migrante y moviliza emociones ambiguas, haciendo que el duelo también lo sea, trastocando todas las áreas de la vida de una persona. Existen características que diferencian el duelo migratorio de los demás duelos. Por ejemplo, es un duelo parcial, ya que en este caso es el país de origen y todo lo que representa que no desaparece y sigue estando ahí. Puede ser también un duelo recurrente. Es una consecuencia del punto anterior. Como el país de origen no ha desaparecido, sigue interactuando con el inmigrante y el duelo se hace recurrente. La adaptación o aculturación, que implica que empezamos a incorporar una nueva cultura con la que vivimos en la vida cotidiana a nuestra identidad. Y por último, el rechazo de la cultura original, que es un poco frecuente. Se ve como un empobrecimiento en la persona. Esta rechaza su lugar de origen e intenta adaptarse al 100% al nuevo lugar que habita. El duelo migratorio contiene 7 pérdidas que el inmigrante sufre durante el proceso migratorio. Duelo por la familia y los seres queridos, las separaciones y los reencuentros. Duelo por la lengua, aprendizaje de la lengua del país de acogida. Duelo por la cultura, relacionado con las costumbres y los valores. Duelo por la tierra, los paisajes y el clima. El duelo por el estatus social, el trabajo, la vivienda, tener el permiso de residencia y la exclusión social. Duelo por el grupo de pertenencia, prejuicios, xenofobia, racismo. Duelo por los riesgos físicos, peligros en el viaje migratorio y la indefensión. ¿Cómo afecta la migración en la salud? Las patologías, estrés, ansiedad y depresión. El proceso migratorio supone hacer frente a múltiples situaciones de estrés y supervivencia que afectan a muchas áreas de la vida. El estrés se puede prolongar durante años y es intenso y relevante. El principal recurso del inmigrante es su salud física y mental, que puede dañarse en el proceso de adaptación migratoria. ¿Qué es el estrés? Es una respuesta natural del organismo. Se manifiesta cuando nos vemos sometidos a un desequilibrio entre las demandas del entorno y de los recursos de los que disponemos para hacer frente al día a día. ¿Qué lo provoca? Cambios en nuestra situación personal, incertidumbre, pérdida del control de las situaciones, ambigüedad ante el instante que vivimos, a circunstancias en las que no sepamos qué hacer. ¿A quién afecta? Es un problema que afecta a la mayoría de la población independiente del género. Se detectan casos tanto en población infantil como en personas mayores. Los síntomas del estrés son los problemas digestivos, el dolor estomacal, la mala memoria y la tensión muscular. Un ejemplo claro del estrés es el síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple. Es un malestar emocional que afecta a las personas que han tenido que dejar atrás lo que conocían debido a situaciones extremas. El nombre del síndrome se basa en el héroe épico Ulises, quien tuvo que emprender un viaje lleno de desgracias cuando lo único que deseaba era volver a su tierra con sus seres queridos. Esta afectación está relacionada con el duelo migratorio, ya que el duelo sucede cuando una persona tiene un proceso de cambio y siente que debe reestructurarse a partir de la separación o la pérdida de algo que deja atrás y es importante para ella. El duelo incrementa en tanto más largo sea el tiempo que se esté lejos de su hogar y de sus seres queridos. Dentro de los síntomas encontramos una tristeza profunda,
una preocupación continua y somatización percibida en dolores de cabeza recurrentes y fatiga constante. Debe haber psicoterapia en la que se determine si hay necesidad de usar ansiolíticos o antidepresivos. La terapia social también es muy utilizada, pues da la sensación de no estar solo. La ansiedad es una emoción natural desagradable de temor que se percibe como señal de alerta y advierte un peligro amenazante, dado que el motivo es desconocido. Millones de personas en el mundo sufren de trastornos de ansiedad. Sin embargo, el desconocimiento sobre el mal ha ocasionado que las personas no reciban un tratamiento adecuado. La ansiedad generalizada es una preocupación persistente y excesiva que aparece todos los días en un lapso de 6 meses. El trastorno por la ansiedad es a partir de una experiencia traumática que produce miedo intenso y sentimientos de desamparo. El trastorno obsesivo-compulsivo, que es un agravante de la misma ansiedad, que deriva a los pensamientos persistentes que ocasionan aprehensión y conductas repetitivas. En el caso de la depresión, los migrantes padecen problemas que afectan su salud mental. La depresión es una enfermedad mental que tiene que ver con el estado anímico del individuo, ya que no disfruta las actividades que antes le resultaban placenteras. Existe un desbalance bioquímico a nivel cerebral de varias sustancias como la serotonina. El trastorno es frecuente y las cifras son alarmantes. Hay focos de alerta para detectar la depresión severa. Durante más de 2 semanas, el enojo constante persiste. No hay concentración, todo le da igual a la persona, hay sueño e insomnio, la vida no vale nada y el desinterés sexual aparece. La migración como suceso de vida estresante. En el proceso migratorio hay múltiples situaciones que generan estrés en el emigrante y complica su proceso de adaptación. La migración de un integrante de la familia es un suceso que se acompaña de muchos cambios, tanto para el emigrante como para la familia que deja. Las personas provenientes de otros países viven cambios forzados por las guerras o conflictos ideológicos y políticos. Concluimos que la migración forzada es todavía más difícil de procesar y vivir. Problemas de salud mental que experimentan los migrantes. Durante el proceso migratorio se pueden generar importantes alteraciones en la salud mental y neurológica provocadas por determinadas circunstancias asociadas a la migración. Por ejemplo, la situación del empleo, las condiciones precarias de vivienda o los acontecimientos traumáticos antes, durante y después del proceso migratorio. Los estudios sobre la salud mental y la migración sugieren una alta prevalencia de trastornos mentales en la población migrante, además de importantes problemas para su atención debido al escaso acceso a servicios. ¿Qué son los recursos psicológicos? ¿Cuáles son? ¿Qué ocurren con esos recursos cuando alguien de la familia migra? Estrategias de afrontamiento. Recursos psicológicos son los elementos tangibles o intangibles que pueden ayudar a manejar las diferentes situaciones de la vida. Se manejan con los demás a través del intercambio. Existen recursos tanto individuales como familiares y sociales. Las áreas de apoyo que puede brindar el personal de salud. ¿Cuáles son los recursos psicológicos? Los recursos afectivos, que son el manejo que la persona tiene de sus emociones y sentimientos. Los recursos cognitivos, que están conformados por las percepciones y creencias que tienen las personas con respecto a la forma de enfrentar los problemas que los rodean. Los recursos instrumentales son conductas de los individuos que les permiten hacer cosas para sentirse mejor, en especial sobre el tema de cómo se relacionan con sus amigos y personas que los rodean. Recursos sociales son capacidades con los que cuentan los individuos para vincularse con los demás, estableciendo relaciones permanentes de contención y apoyo. Y los recursos materiales. Estos son contar con dinero, objetos y tiempo para realizar las actividades relevantes para cada persona. ¿Qué ocurre con los recursos personales y familiares cuando alguien migra?
Si los recursos son suficientes, se considerarán capaces de resolverse fácilmente. Si los recursos son escasos o si han visto deteriorados, entonces la percepción de dicha situación podrá verse como crítica. Los recursos personales y familiares son dinámicos y cambian a lo largo de la vida. Algunos aumentarán, otros se desgastarán, otros nacen y otros más se renuevan. Estrategias de afrontamiento. Lazarus define el afrontamiento como parte de los recursos con los que cuenta una persona y que se expresan a través de todos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales. Dentro de las habilidades de afrontamiento individual, describen 4 modos básicos de afrontamiento. Número 1. Las estrategias instrumentales o confrontación o acción directa, que son aquellas dirigidas hacia el manejo de la amenaza o el estresor mismo en forma directa y precisa. Estrategias intrapsíquicas son aquellas dirigidas principalmente a regular o minimizar el conflicto emocional acompañante a través de aminorar el valor que se le da a la emoción negativa y buscar autoafirmación de las emociones positivas. La inhibición de la acción escape-evitación son aquellas dirigidas a evitar confrontar el evento estresor y sustituirlo por alguna otra acción que haga que se olvide el primero. Búsqueda de información o solución planeada. Son aquellas dirigidas a buscar cualquier medio instrumental para planear su solución, como puede ser el ejemplo de pedir un consejo. Evitemos la sobreinformación, afrontamiento positivo, utilizar los recursos tecnológicos, mantenernos activos, planear una rutina diaria y fomentar el autocuidado. Enfermedades físicas en el migrante. Desnutrición, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades crónicas que aparecen. ¿Qué es una red de apoyo social y su importancia en la migración? Es el conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno social o con personas con las que establece vínculos solidarios y de comunicación para resolver necesidades específicas. ¿Cuáles son las habilidades del psicólogo que utiliza en la atención del migrante y refugiados? Es aquí donde entran la humanidad, el contacto, la claridad mental verbal y la vocación. Nuestra aportación va más allá de escuchar, se convierte en una conexión que protege y fortalece su esperanza. Somos parte de una red infinita de interacciones, lo que nos hace actuar como en una lucha constante por aumentar las posibilidades de nuestros usuarios de sobrevivir a la ruta. ¿Cómo es la relación entre el psicólogo y el migrante y refugiado? Un buen punto de partida puede suponer conocer a la persona en su totalidad, incluyendo tanto los aspectos psicológicos derivados de su migración como su funcionamiento premórbido. En la atención psicológica de adultos y niños, ¿cuáles son las áreas a evaluar? En adultos, al igual que en niños, sería la exploración inicial, las cuestiones previas a la migración, la historia del desarrollo, el apoyo social y familiar, la psicopatología o el funcionamiento previo, los recursos de afrontamiento personales, el funcionamiento diario y las reacciones adversas o limitantes. ¿Qué estrategias de intervención se utilizan con el migrante y refugiado? La activación conductual, técnicas de relajación, cuidar y fomentar el vínculo, proporcionar seguridad y adaptación progresiva. ¿En dónde pueden buscar ayuda los migrantes y refugiados? ¿Qué instituciones atienden sus problemáticas? El Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuradurías del Sistema Nacional, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Coalición Internacional contra la Detención. Por su atención, gracias.